Y como pueden ver ahí, ya estamos en la unidad 4, ¿sí? Estamos ya ahorita en la unidad 4, que es un reino único, como nos dice ahí. Es el estudio 13 que nos habla de la confesión y compromiso que debemos tener nosotros en el reino del Señor. La teníamos planeada la clase para el 24 de julio, pero ya ven que falló ahí mi internet. Gracias a Dios ahorita se está comportando muy bien. Esperemos que así continúe. Muy bien, y vamos a empezar. Tenemos un versículo clave, como cada vez que estudiamos la Escritura, es Mateo capítulo 16, 24. Siempre en los versículos sigo usando la versión 60. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí tenemos una confesión de fe. Es lo que Jesús espera que nosotros como discípulos, seguidores, estudiantes, hijos, ¿verdad?, del Señor respondamos. Habla de ese compromiso que debemos de tener con el reino, ¿verdad?, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día y de seguirle. ¿Sí? Es el principal versículo que tiene que ver con el discipulado y que nos hace entender a nosotros lo que significa el discipulado, ¿verdad? Así que este versículo clave, en particular para nosotros hoy, es muy importante. Vamos a la verdad central. Vamos a estudiar hoy y la próxima clase cómo Jesús está desafiando a todas las personas para que todas las personas le confiesen, primero como su Salvador, y después de que le confesamos en reconocimiento como nuestro Salvador, seamos capaces de seguirle como Señor. Y es muy claro el Señor Jesús cuando nos habla de esto. Es como aquel pasaje que leemos que dice: vosotros me llamáis Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando, ¿verdad? O sea, el Señor esperaba que verdaderamente ellos le trataran como el Señor de sus vidas, ¿no? No solamente como Salvador. Por eso el discipulado, déjame te digo que no es lo mismo ser un creyente que un discípulo, acuérdate. Ser creyente es fácil, porque lo único que tenemos que hacer es creer, poner nuestra fe en Jesús y ya. Ya lo logramos, somos salvos, Él nos da la vida eterna, etcétera, etcétera. Pero ser discípulo es diferente, es entregar nuestra vida. Es decirle: ahora eres mi Salvador, pero también eres mi Señor, el que domina, el que controla mi existencia. Es llevar la cruz cada día, seguir creciendo con el Señor Jesús. Entonces, discipulado implica una entrega total de parte de nosotros ante nuestro Maestro, que es el Señor Jesús. Maestro y Señor, ¿verdad? Y de hecho, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que esta relación, por eso se les llama los 12 discípulos, porque verdaderamente eran discípulos. Y no nada más eran 12, había más. Entre toda esa multitud de gente hubo muchas personas que efectivamente seguían al Señor Jesús como discípulos, para seguir aprendiendo sus enseñanzas, ¿no? Para seguir escuchando sus sermones, ¿verdad? Para seguir creciendo, madurando en su vida junto con el Señor Jesús y los demás. Entonces había personas que realmente estaban comprometidas. Por eso vean cómo Jesús desafía a las personas a confesarle primero, pero también a seguirle. Por eso la clase se llama confesión y compromiso. Así se llama la clase, confesión. Ya todos los que estamos aquí podemos decir que hemos confesado que Jesús es el Salvador. Pero luego dice compromiso, que de veras todos aquí estemos comprometidos con el Señor. Muy bien, ¿cuáles son las metas de enseñanza-aprendizaje que queremos aprender en estas dos próximas lecciones? Bueno, que nosotros como discípulos podamos demostrar nuestro conocimiento del llamamiento de Jesús a la confesión y al compromiso. Tenemos que entender que Jesús nos llama a las dos cosas y no siempre vamos a responder de la misma manera, pero Él espera que respondamos también con compromiso. Y luego nuestra propia actitud como discípulos de confesar a Cristo como Salvador y seguirle como Señor. Hace rato platicábamos Enrique y yo, ¿no?, de la importancia de seguir aprendiendo,
pero también de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿De qué sirve que nada más aprendamos y aprendamos y aprendamos todo aquí a la cabeza, ¿verdad? Y no ponemos en práctica los discipulados, las historias bíblicas, todo lo que estamos aprendiendo. Por eso, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Bueno, tiene que ser una actitud en donde demostremos ese compromiso y esa confesión. Entonces, para esto, hermanos, vamos a estar estudiando a lo largo de esta clase estos 3 puntos importantes. Primero, la confesión de Pedro, las condiciones para seguir a Jesús y la transfiguración, un evento muy importante que sucedió. Todo lo vamos a ver, estamos basados en esta ocasión en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 17, los primeros 5 versículos. Ahora, estos 3 puntos los vamos a ver la próxima clase, porque son los 3 puntos del bosquejo de la clase, pero acuérdense que siempre vemos el contexto panorámico, ¿verdad? El estudio del contexto, para que recordemos y veamos lo que estaba sucediendo en ese momento dentro de las Escrituras, para cuando se da la confesión de Pedro, las condiciones para seguir a Jesús y este evento tan maravilloso que fue la transfiguración allá en el monte, ¿verdad? Que fue una visión muy, muy interesante a la cual tuvieron acceso no todos los discípulos, sino solamente algunos de la confianza del Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien, vamos al estudio del contexto, ¿sí? Fíjense bien, el punto número 1 nos dice que central al contexto de Mateo, vamos a encontrarnos con los siguientes temas. Obviamente se nos habla del Cristo, se nos habla de su congregación y se nos habla de su cruz, ¿sí? Esos son puntos importantes que se tratan en todo el contexto que nosotros estamos estudiando del capítulo 16. Ahora, aquí hay un recordatorio para nosotros, y esto es muy importante. Recordemos que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es la proclamación de que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, o sea, las buenas nuevas de salvación. Pero ¿de qué sirve? Me gusta mucho esta, si quieres la puedes anotar como si fuera una definición, que yo pienso que sí lo es. Te voy a decir por qué, porque aquí nos invita luego a la acción. Dice, Evangelio es la proclamación. ¿Proclamación de qué? De que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, que ese es el Evangelio, ¿sí? El sacrificio, la muerte de Jesús. Bueno, pero el chiste es proclamarlo. Qué bueno que ya lo sabemos, pero hay que proclamarlo. Eso incluye el Evangelio, ¿no? Y dice ahí que la iglesia fue creada y debe imitar ese servicio en amor a la humanidad. El Señor por eso espera que nosotros hagamos un compromiso, ¿verdad? Compromiso. Muy bien, ahí en el versículo 16, busquen en sus Biblias Mateo, capítulo 16, y vamos a entrar un poquito a la confesión de Pedro, no todo, porque lo vamos a estar viendo ya completamente la próxima semana, o la próxima clase, mejor dicho. Pero aquí tenemos unas frases que son muy importantes, son claves para que podamos entender de qué es de lo que vamos a estar hablando. Aquí Pedro tiene un encuentro con el Señor Jesús, y ahí en Mateo 16, alguien que me lea el versículo 16, el 18 y el 21, así nos los vamos a brincar. Versículo 16, 18 y 21. ¿Quién lo lee? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. 18 y ¿qué otro? 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, y lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Muy bien. Ahora,
qué interesante que cuando llega el momento en que el Señor Jesús va a lanzar un reto, un desafío a los discípulos, fíjense, porque acuérdense, nos está hablando de confesión y compromiso. Entonces Él espera que nosotros nos comprometamos. Pero el Señor Jesús, antes de que llegue ese momento, hace un recordatorio. Y qué interesante, porque nos dice, primero, diciéndole a Pedro, la confesión que tú dijiste es clara, ¿verdad? Dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mayra nos lo leyó en la otra versión y utiliza la palabra Mesías, ¿verdad? Que ya lo hemos estudiado también, Mashiach, en hebreo, ¿no? El Dios viviente, Hijo del Dios viviente. Luego vemos que el Señor Jesús habla de que a través de Él se edificaría su iglesia. A través de esa roca que es Él, se edificaría su iglesia. Esto se lo dice a Pedro, después de que Pedro confiesa esta maravillosa confesión. Y luego, qué extraño, porque al final habla de que Él iba a ser muerto, tenía que sufrir, tenía que morir, pero tenía que resucitar también al tercer día. ¿Sí? Bueno, yo creo que con estas cosas, o estos tres aspectos de la confesión de Pedro, el Señor Jesús está diciendo, saben, yo voy a morir, ¿sí? Pero mi Padre va a establecer su iglesia en la tierra por medio de eso, de su iglesia. Por eso es muy importante para nosotros este punto, porque tenemos que entender que efectivamente el Señor es el Salvador, efectivamente el Señor es el Señor de nuestras vidas, pero nosotros como sus seguidores, como sus discípulos, como la iglesia que prevalecería, porque dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo llevando su mensaje, ¿verdad? De servicio, llevando su mensaje de sacrificio, al grado de que Él va a dar la vida, ¿verdad? Va a dar su vida, entregar su vida para la salvación de nuestras almas. Entonces es lo que encontramos aquí precisamente en este capítulo 16. ¿Sí? Ahora la aclaración de Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Qué fuerte declaración. Y claro, el Señor le dijo, bienaventurado eres, ¿verdad, Simón? Porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no es algo que se te haya ocurrido ahorita, o algo que te haya salido así de que se te prendió el foco y, ay, sí, tú eres el Mesías. No, te lo reveló mi Padre. Pues qué bonito pensar ese punto importante, ¿no? Muy bien. Y luego ahí en el capítulo 16 y también el 17, 22 y 23 vemos otra vez cómo Jesús anuncia su muerte, ¿sí? Yo creo que me llama mucho la atención cómo dice, miren, dice, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén, le era preciso ser muerto y resucitar al tercer día. Eso lo encontramos ahí en el versículo 21, ¿sí? Y de una vez se los digo, no entendieron los discípulos esta situación. Por eso después vemos a Pedro, que en el versículo más adelante le dice Pedro, que esto jamás te suceda, ¿no? Esto jamás te suceda. O sea, Pedro a lo mejor por su manera de ser, estaba todavía viendo al Señor Jesús como alguien político, alguien que los iba a sacar del atolladero y de la situación que estaban viviendo en ese momento, ¿verdad? Pero en realidad, ¿sí? Así como vemos a Pedro que fue en un momento dado, por decirlo así, lleno del Espíritu Santo y Dios le dio esa confesión que salió de su boca, aquí cuando vemos después, a los pocos minutos, si quieren, de la plática, Pedro dice, no, que nada de esto te acontezca. Y por eso le habla rasposamente después a Pedro diciéndole, vete de aquí, Satanás, ¿verdad? Entonces él, volviéndose, versículo 23, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en las palabras de Pedro, las siguientes que usó, pues casi fueron las mismas palabras que Satanás usó con él
en la tentación, ahí en Mateo capítulo 4, del 8 al 11, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, en este contexto se dio todo lo que vamos a ver acerca, ¿verdad?, del compromiso que debemos tener. Vean lo que nos dice a manera de resumen. Dice, Pedro por fin entendió y confesó la divinidad de Jesús. No obstante, Jesús lo reprendió cuando al informarle sobre su muerte y resurrección venideras, Pedro quiso disuadirlo, es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Jesús aclaró que quienes le sigan deberán andar también el camino del sufrimiento, ¿sí? Miren, aquí tengo un comentario que encontré en el libro del comentario de toda la Biblia de Matthew Henry. El hermano dice, ellos, los discípulos, predicaron para establecer la fe, el reino para animar la esperanza, los cielos para inspirar el amor a las cosas celestiales y el desprecio de las terrenales. Y el mensaje de Jesús que dice, el reino de los cielos se ha acercado, para que también nosotros nos acerquemos prontamente a nuestro Dios. Es un comentario que dice el hermano Matthew Henry. Muy bien, y otra situación muy bonita que se dio fue la transfiguración del Señor Jesús allá en Mateo capítulo 17, ¿sí? Hay que entender, hermanos, que esto fue una visión, ¿sí? Esta misma palabra se utiliza en otros pasajes, ¿verdad? Y nos habla de que la transfiguración fue una visión de Jesús que en ese momento sirvió para fortalecer la fe de sus discípulos, pero también utilizó la transfiguración para convencer completamente a sus discípulos, ¿verdad? La confesión de Jesús, la confesión de Pedro, que sucedió unos momentos antes, todo esto fue para que ellos tuvieran la seguridad de que nuestro Señor Jesús era el Mesías. Vean, la transfiguración sirvió entonces para convencer a los discípulos. Ellos debían pasar de la confesión al compromiso y a la entrega. Luego, la fe como un grano de mostaza es otra segunda parte que encontramos ahí en el versículo 14 al 21, ¿sí? Ahí se habla también cómo de Jesús sanó a un muchacho en esa época. Y luego dice, a veces el servicio a otros demanda ceder los derechos propios. ¿A qué se refiere ahí? Bueno, acuérdense que nosotros como creyentes estamos para servir a las demás personas. Y de esa manera, nosotros debemos enfocarnos en buscar ayudar a las demás personas. Ya no necesitamos ahorita, como la transfiguración, una manifestación milagrosa de Dios. Y déjenme decirles, Él lo sigue haciendo. O sea, Él sigue haciendo milagros en nuestra vida, a través de la oración, a través de esas oraciones contestadas tan maravillosas. Dios lo sigue haciendo, ¿verdad? Y hace milagros en nuestros cuerpos, de manera que transforma lo que para los médicos puede ser imposible. Dios lo hace posible a través de su poder. Bueno, todo esto, ¿verdad?, le sirvió a sus discípulos en un momento para que fueran de bendición a otras personas. Acuérdense ese pasaje donde el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar. No nada más predicaron sus discípulos, muchos de sus discípulos sanaron enfermos, muchos de sus discípulos quitaron demonios de los endemoniados, ¿verdad? O sea, estaban haciendo las obras que el mismo Señor Jesús hacía, ¿verdad? Pero también batallaban. Hubo un momento donde no pudieron sacar demonios de una persona, ¿verdad? Hubo un momento también donde no pudieron curar a cierta persona y entonces el Señor les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Era necesario toda una consagración. Entonces, ¿cuál es el aspecto práctico para nosotros en este estudio del contexto? Que tenemos que entender, hermanos, que todo lo que el Señor hizo, lo hizo para darnos una lección a nosotros de vida, obviamente de fe, primero para creer en Él,
y estar seguros que Él es el Mesías, el Señor de nuestras vidas, el Salvador de toda la humanidad, pero para que ahora la misión que continúa en nosotros seguimos con la misión que el Señor no terminó aquí en la tierra. Somos la continuación de la misión nosotros. Entonces es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Llevar a cabo eso. Y entonces la iglesia debe conformarse a la misión de Dios. Eso también es algo muy interesante y muy importante que lo tenemos que notar, porque también como iglesias podemos caer en el letargo. Fíjate, lo que voy a decir es muy interesante, porque podemos llegar a ser iglesias flojas, iglesias que caigamos en lo mismo, y no puede ser. Yo les decía al principio de la pandemia, y lo continué diciendo siempre, cuando regresemos tenemos que ser una iglesia diferente. Dios ya trató con nosotros en todo este tiempo de pandemia para cambiar nuestra mente y nuestro corazón, para ser más sensibles, para ser más empáticos con las personas, para buscar servirles y ayudarles a ellos también ahora. Se acercan tiempos difíciles donde vamos a tener niños y jóvenes estresados, con situaciones difíciles en sus hogares, ¿verdad? Por haber estado más de un año ahí encerrados. Y nosotros tenemos que estar preparados para servir a esas personas, apoyar a esas personas, ayudar a esas personas. Claro, llevándoles el evangelio de nuestro Señor Jesús. Primero, pero después buscando que ellos también, así como Jesús buscó con sus discípulos y lo hace con nosotros, a que seamos más fieles, a que busquemos servirle todavía mejor, ¿verdad? Y entonces es un compromiso el discipular. Como les dije al principio, ser creyente es fácil. Podemos presentarle ahorita al vecino, al amigo, al familiar el plan de salvación, y esa persona hace su oración y en ese momento acepta a Cristo y ya es un creyente. Rápido, fácil. Pero llegar a ser un discípulo implica de parte de nosotros entrega, sacrificio, constancia, perseverancia, ánimo, deseos de servir. Tenemos que ser como el Señor Jesús, ¿verdad? Y por eso pues estamos leyendo la Biblia, estamos estudiando, estamos teniendo compañerismo, estamos aprendiendo. Ok, no estamos todos, pero pronto el Señor nos permitirá empezar otra vez a reunirnos y créame, creo que será de mucha bendición todas estas enseñanzas para nosotros. Muy bien, pues esta es la introducción del día de hoy, la primera parte de la clase, así que vamos a dejarla aquí. Y la próxima clase vamos a entrar, si se puede, esta misma semana, el jueves, le estaríamos ya dando la lectura a los 3 pasajes. Pueden leer para que ya vengan preparados a la clase todo el capítulo 16, todo el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, ¿sí? Échenle una leída, subrayen lo que les haya llamado más la atención, lo más importante, y luego ya vamos a desgajar todos los pasajes, ¿verdad? Ahí está, vamos a ver el primer tema el jueves, la confesión de Pedro de Mateo 16 del 13 al 19, que tenemos que analizarla ya con calma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta es la donde se agarra el católico para decir que Pedro es el padre de la iglesia, ¿no? Y no es así. Tenemos que estudiar muy bien ese pasaje para entender que la roca a la que se está refiriendo Jesús es Él mismo y que sobre Él, la roca eterna, su iglesia sería prosperada, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta que tengan del estudio del contexto de la clase de hoy?